Buenos días, mi nombre es Carolina Santos, estudiante del cuarto semestre en la Facultad de Ciencias Sociales y la Salud de la carrera de Derecho en la Universidad Estatal Península de Santa Elena. La siguiente tarea a desarrollarse es respectivamente a la materia de Derecho Civil 3, en la cual detallaremos minuciosamente un proceso de acuerdo al tercer libro, en la que hablamos sobre la sucesión por causa de muerte y las donaciones entre vivos. En Ecuador, uno de los juicios más largos que se han registrado es la herencia del señor Daniel G. Este caso incluso llegó hasta la Corte Constitucional de Justicia en el año 2013. Tras morir el señor Daniel G. y tras la revelación de su voluntad, los herederos del mismo se enfrascaron en hacer este juicio un poco más extenso. Los herederos eran 4 y para ellos la decisión de su progenitor de dejar todos sus bienes, entregar todos sus bienes a un solo hijo era ilegítima. Pues según el artículo 1028 del Código Civil, nos detalla sobre el orden sucesorio. En este caso, el primer orden sucesorio es de los hijos. Ellos excluyen a los demás herederos sin perjuicio de la porción conyugal. Asimismo, el artículo 1029 nos habla sobre esta porción de los hijos, en la que si el difunto hubiera dejado más de un hijo, la herencia se dividiría para ellos por partes iguales. Los hijos, alegaban que su padre padecía de demencia y asimismo había perdido la visión y el oído cuando redactó el documento. Por tanto, se dijo que el señor Daniel estaba incapacitado para poder realizar el testamento. Como sabemos, en el título tercero de la ordenación del testamento, en el párrafo primero, de lo que nos habla del testamento en general, el artículo 1037, en su definición, nos habla de que el testamento es un acto más o menos solemne en el que una persona dispone del todo o de una parte de sus bienes. El señor Daniel González residía en Sucua, en la provincia de Morona de Santiago. Él falleció en el año de 1996. En el lapso de este tiempo, el señor acumuló varias propiedades. Tenía una casa y entre otros terrenos, en el cual uno de ellos fue que redactó su testamento, el cual también especificaba una de las cláusulas que este testamento iba a ser solo abierto tras su fallecimiento. El punto de controversia de este caso fue el nombrado heredero universal, el cual detallamos hace un momento que fue uno de los 4 hijos. El detalle con esto es que el heredero había fallecido 3 años antes del fallecimiento del señor González, por lo que en este tiempo quizá el señor González olvidó modificar, por lo tanto los hijos se habrían quedado sin absolutamente nada de lo que eran las propiedades que había dejado el señor Daniel González, lo cual estos pasarían directamente a sus sobrinos. En este caso, como ya les comenté, había llegado a la Corte Constitucional de Justicia un año después de que la Sala de la Familia dictara una sentencia en la que se manifestaba la decisión del señor ya fallecido, el señor Daniel González, y que además se indicó que éste gozaba de las plenas facultades para cuando él redactó su decisión. Con apelaciones interpuestas y otras varias audiencias que se dieron, transcurrieron 19 años antes de que los verdaderos herederos puedan posicionarse legalmente de todos los bienes y puedan vivir en la casa que en este caso sería de los abuelitos, porque en efecto ellos se llegó hasta un punto en el que se respetó y se basaron con pruebas testimoniales y documentos, pruebas documentales de que el señor González hizo un testamento dentro de los parámetros establecidos que nos interpone el Código Civil. Los juicios, relacionados con lo que son temas de herencias, son procesos muy largos y engorrosos. Actualmente se sabe que hay un orden sucesorio,
Y para que se pueda dejar a un hijo por fuera, tiene que haber una declaratoria de indignidad, la misma que nos podemos basar en los artículos 1004, 1005 y 1007 del Código Civil, en la cual también nos detalla lo que es la capacidad y la dignidad para suceder y también la incapacidad especial de ciertas personas. Mientras la ley no haya declarado incapaz o indigna para poder suceder, se puede dirigir de esta manera. Es por eso que, pese a que en el orden sucesorio que nos establece el Código Civil, el señor González, en su plena capacidad, como se demostró, concluyó y en este término excluyó a sus hijos por términos establecidos en su testamento. Entonces, y debido a el heredero a título universal falleció y estos mismos bienes que le pertenecían a él pasaron a sus hijos, a sus descendientes. Tal caso lo establece el artículo 999 y el artículo 1042, en concordancia también, como ya lo antes mencionado, el artículo 1055, 1056 y el artículo 1097. En base a esto, también se supo que en la sentencia se estableció que el señor Alex concluyó y en este término excluyó a sus hijos por términos establecidos en su testamento. Entonces, y debido a el heredero a título universal falleció y estos mismos bienes que le pertenecían a él pasaron a sus hijos, a sus descendientes. Tal caso lo establece el artículo 999 y el artículo 1042, en concordancia también, como ya lo antes mencionado, el artículo 1055, 1056 y el artículo 1097. En base a esto, también se supo que en la sentencia se estableció que el señor González no tuvo el respaldo ni los cuidados necesarios por parte de sus hijos. En este caso, el único que estuvo para él fue el hijo, el cual se nombró heredero universal. Es así que se llegó a esta sentencia en la cual se dispuso que los verdaderos herederos podían disponer de los bienes del señor González y poder vivir así, siendo estos los que correspondían bajo el testamento del señor.